Hola GWM, llévame a reserva para dos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos comenzando Reserva para dos. El invitado de hoy, el hombre del papel y el lápiz. A tiempos de hoy, el Google Maps de hace 50 años, el señor Jorge Bicho del Buono. ¿Cómo le va? ¿Bien? Gracias por estar Bien, esta Germán, noche. gracias, bien, gracias por la invitación. Bueno, ha pasado Más tantos años. sofisticado que el Google Maps. Sí, lo que pasa es que ahora ha cambiado tanto el tema del rally que ellos tienen nada más que 2 pasadas y lo graban, lo filman todo y después en el hotel lo ven Claro. durante 48 horas, ven todos los tramos y verifican si la hoja de ruta está bien o mal, dónde pueden cambiar o no las cosas. Cambió totalmente como en la época que la hacíamos nosotros, que estábamos 14 días probando. Claro. Bueno, el hombre navegante, como copiloto de las carreras de rally. Navegante es la palabra justa, Sí. diríamos así, que sería, al principio, fíjate que el automovilismo yo empecé a correr en el año 71, Sí. y era anónimo, porque el piloto es el único que se nombraba, y empezamos a hacer hoja de ruta, pero estaba en el equipo oficial Fiat y todo eso, y eras anónimo, hasta que en el 79 comienza en Argentina a hacer el rally por primera vez. Y el mundial, preparándonos para el mundial del 80, que fue el primer rally que se hizo en la República Argentina. Bueno, Jorge, pero antes, mucho antes. Moto. Motoneta. Motoneta. La Vespa, Sí. año 58, se funda en Mar del Plata el Vespa Club Mar del Plata, arriba en la terraza de Fangio Automotores en Luruy, México. Sí. Y ahí había una importación de motonetas Vespa, y bueno, empezaron a hacer regularidad. Pero en la época estaba Pancho Canales, Rodolfo Hidalgo, Leclerc, un montón de periodistas antiguos, y más toda la familia, mis hermanos, que eran muy famosos, Pedro y Héctor, como navegantes. Y ahí Motoneta en regularidad significa. En motoneta. En motoneta, ¿significa navegante también? O sea, el mismo rol. El piloto va manejando, manteniendo la velocidad Sí. a determinada, 50, 60, 70, porque la motoneta no podía llevar 2 personas. Claro. ¿Te imaginas? Mar del Plata Dandil, Sí. subiendo el cerro, la aguja era difícil de mantener, y el copiloto iba atrás, y en la espalda se colgaba un tablero para poder tener la hoja de ruta y anotar los tiempos que tenés que tomar en las referencias. Eso lo hacían mis hermanos, Pedro y Héctor. Yo solamente atendía el bar a los 14 años, los días jueves, que eran las reuniones. Y esa cosa de la vida, un día faltó alguien, un copiloto, y empecé a correr. Pero no tenía reloj, cronómetro como hay ahora, actualizado todo. Tenía un cronómetro central, le hice un agujero al vidrio con una pajita de escoba. ¿Para qué? Para que la aguja del segundero no avanzara cuando me largan la carrera, porque comienza la carrera de regularidad cuando te larga el largador oficial. Saqué la pajita y empezó a andar el segundero. Esa fue mi primer carrera. Qué bárbaro, qué linda anécdota. Sí, eso fue en el 58. Después pasamos a los 2 años a correr en auto. Corrí con Rubén Fulco, muchos años, el papá de Bettina Fulco, la tenista. ¿El papá de Bettina? Sí. Rubén y Alicia los conocí cuando eran solteros, ¿te imaginas de época estamos hablando? Y corrimos mucho y ganamos muchas carreras con él. ¿Eso en qué año? Y fue, 61 gané mi primer carrera. Después 62, 63, 64. Hasta el 65. Después de ahí ya dejo de correr regularidad y empieza el rally chacarero, que se llamaba en aquel entonces, que era parte de regularidad, pero parte de velocidad. Y ahí, que fue cuando salió el Torino 380W, cuando recién salió, corrí con un piloto cordobés, se llamaba Derly Romero, y bueno, ganamos muchísimas carreras, bien, y yo iba
me acuerdo que iba a Tiribelli Hermanos acá en Independencia y Brown, y Néstor de Andrea, que era el gerente o contador de ahí, me prestaba una FASIC. FASIC eran las máquinas de calcular esas que había antes, ¿no? Muy antiguas, rudimentarias, y yo la ponía en el auto para correr. Y bueno, y después el lunes tenía que ir urgente a devolverla porque tenía que trabajar. Y bueno, corríamos así durante varios años, hasta que aparece en la República Argentina el rally de las bolitas, o rally FIA 600. F600. 1050 bolitas corrieron en el año 70. Me invitan, porque yo era muy conocido como cronometrista, Sí. me invitan a Escudería de Buenos Aires, Trieste y Automotores, y claro, de 1050 me clasifiqué cuarto. Mi trabajo toda la noche, desde las 10 de la noche hasta la mañana que llegaban a Carlos Paz. Los mejores 100 pasaban a correr velocidad y autódromo. ¿Qué pasó? El que tenía piloto era el jefe de taller, pobre. Cuando llegó a la montaña, volcamos. Se terminó la historia, porque el FIA 600 lo más fácil que era para volcar. Claro, sí. Al año siguiente, yo sigo corriendo con el Torino todo, al año siguiente me llaman y pido un piloto, alguien que sepa manejar. Bueno, ya al año siguiente, como no era obligatorio... 71 estamos hablando ya. Estamos 71. Y entonces ahí me mandan con... Hay un chico que corre en karting, el hermano corre en moto, se llama Chiche Caldarera, el hermano. Y este chico se llamaba Aldo, la edad mía, igual. Corrieron 550, nos clasificamos cuarto otra vez, me clasifiqué hasta Carlos Paz, pero ahí cambió. Ganamos la prueba de velocidad y en la montaña hice mi primera hoja de ruta. Y ganamos un Fiat 1600 mitad cada uno. ¿Qué pasó? Yo había ido en el año 69 a Europa, yo trabajaba en la construcción con papá y mi hermano Pedro, y fui a Europa como un cara dura, periodista del diario El Atlántico, porque yo corría en aquel entonces con publicidades del Atlántico y un montón de publicidades de Mar del Plata, y voy a trabajar de mozo a Italia. Me fui en el barco en abril, cuando termina la temporada en Buenos Aires, y me vine en noviembre. Y fui de periodista, invitado al Rally de San Martino de Castrosa, en el norte de Italia, y ahí vi por primera vez las hojas de ruta. Bueno, y contarle a la gente cómo era la hoja de ruta en aquel entonces. En aquel entonces la primera de todo que hice fue muy ordinaria, muy torpe, porque yo anotaba las cruces, que era tipo de curva, si era muy difícil o no. Y vos, perdóname, ¿cómo sabías? Porque en estos tiempos es mucho más fácil. ¿Cómo sabías en aquel momento una hoja de ruta en 1971 de determinado recorrido si no lo habías recorrido antes? No, la hoja de ruta la hacías primero. ¿Tenías que hacer todo primero? Vos tenías que hacer todo primero. Pero es un... Sí. Recorrías primero, una, 2 veces al principio. O sea, estamos hablando de 71. Sí. La anotamos, las que era difícil, y después cuando venís en carrera, la cantabas. Y entonces era difícil o no, o más rápida. Eso fue muy torpemente. Después me invitan al año siguiente a correr con el equipo oficial Fiat. Ya ahí tenía pilotos que eran Carlos Pasqualini, Ángel Dinesio, Cacho Fangio, y yo hacía la hoja de ruta para todo el equipo Fiat. Bien. Fuimos al Gran Premio, nadie hace 6.000 kilómetros de recorrido previamente porque es muy costoso. Claro. Pensá, año 73. La primera etapa eran 1.050 kilómetros desde Rosario hasta San Juan. Y yo fui con los chicos, los pilotos, y anotaba todas las curvas, todas, una por una, hasta San Juan. Después de ahí, todo terminaba la etapa. Cuando corres, venís leyendo, por lo menos, no recorriste nunca, pero sabés qué es lo que viene, cómo es la curva, todas las dificultades geográficas que tiene, para andar lo más rápido posible. Te comento así. Había uno que se llamaba el Cóndor, Castañón, un piloto viejo, y él tenía tramo sinuoso 25 kilómetros. Yo tenía 25 hojas, una por kilómetro, anotaba todas las curvas, una por una. Diferencia. Entonces,
y después las hicimos para vender, para vender con Dinesio, y te imaginás, mi hermano Pedrito, me acuerdo, hacíamos la hoja de ruta y entregaba la primera etapa, la segunda, todo, y con el dinero que había hecho me compré un Fiat 600 en Córdoba. Qué grande. Mirá lo que era, y ahí parece que no, pero hicimos docencia, porque todo el mundo se quedó con la hoja y empezó a ver los signos. Ahí ya fue más pulido, más mejorado todo eso. Y entonces, cuando vos haces 2 o 3 veces el paso del recorrido, la vas puliendo. Vos pensás que después, a partir del 80, en la Argentina, se corre en Tucumán la primera carrera. Me llama Reutemann para correr con él. Yo corrí en R12 con Recalde y todo eso. Y bueno, hablé con Domingo Cutuli, con Carlos Reutemann, le digo, mira, yo lo único que te pido, Carlos, un mes de práctica. Vos corrías turismo nacional, pero quiero para que te acostumbres a la hoja. Porque no es lo mismo el que maneja, diríamos así, por intuición en la montaña, como hacía el Chino Canedo, como hacía Dinesio, todos esos, a que alguien te grite cada curva qué es lo que es. Me dijo que sí, todo perfecto. 3 meses antes me llaman para que fuera a Tucumán, que venía en avión, venía un auto de carrera con un piloto de prueba italiano que se llamaba Giorgio Pianta. Bueno, voy allá. ¿Qué pasó? Yo venía de correr en R12. R12 era un auto común de calle y este era un pura sangre, un auto de 300 caballos. Y yo estaba enloquecido, te imaginas, lo aceleraba y para mí era todo nuevo, todo. Bueno, hicimos todo el trabajo de qué tipo de gomas, cómo era el suelo, cómo era la altitud, la montaña, todo. Cuando el Tano llega a Italia, dijo, 2 debutantes arriba del auto, no. Reutemann es debutante y Del Buono está muy verde. Esa fue la palabra que dijo. Bueno, no me dejan correr con él y me contrata Peugeot para correr con Carlos Garro, mi primera carrera. Con los autos. Había 3 pilotos argentinos con 3 equipos allá afuera. Recalde con Mercedes-Benz, con Néstor Straimel, un periodista de Clarín. Estaba Lole con un copiloto italiano y estaba yo con Carlos Garro, primera edición. Bueno, abandonamos, Garro y Recalde abandonamos, el único que terminó fue Lole, tercero. A los 15 días me encuentro con Jorge Recalde en el Automóvil Club y me dice, ¿querés correr conmigo? Él era así, era muy poco expresivo para hablar un poco, ya hablaba tipo telegrama. Era la Vuelta del Chaco. Fuimos a la Vuelta del Chaco y ganamos por muerte, porque había muchos puentes angostos y me habían regalado en el equipo oficial de francés de Peugeot un Twin Master. El Twin Master es el que mide metro por metro. Entonces anoté ahí en los puentes todos los puentes donde estaban ubicados y le venía cantando a Recalde, faltan 1900, 800, porque no se podía pasar autos porque quedaba la tierra suspendida 5 o 6 minutos. Bueno, bajo la tierra, hasta que vos llegás al baúl del otro auto, que se alcanzás a ver, entonces eso lo hacíamos antes de los puentes. Pasamos 3 autos y ganamos la carrera, porque nadie se podía pasar. Y ahí empezamos nuestra vida deportiva con Recalde. Ahí nació la dupla Recalde. La dupla del Buono. Ya habíamos tenido una experiencia primera en el 76, en Bolivia. Gran Premio Hugo Banzer Suárez, 12 etapas, fuimos con una Coupé Fiat y ganamos las 3 de montaña y las otras 9 salimos segundos. ¿Por qué? Porque el piloto boliviano tenía un Ford Escort, era de otra categoría, pero nos ganó todas las etapas rápidas. O sea, salimos segundo en la general y primero en la categoría. 12 días hicimos una pasada sola y no pude corregirlo. O sea que era medio, ¿viste? Te quedaban las dudas si habías hecho bien la hoja o no. Nuevo Valen Infinity para frentes y muros, con garantía escrita de por vida. Te garantizamos que Valen aguanta más que la pared. Valen, pintura oficial de los campeones del mundo. En tantas hojas de ruta,
¿Se suelen cometer algún error? Sí. ¿Por qué? Porque vos la hoja de ruta la haces a 60 kilómetros, a 70, y después venís a 150. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pasa como el otro día en Córdoba, que se hizo por el sudamericano, vinieron de Paraguay y hacen la hoja de ruta en las camionetas, y entonces no es lo mismo ir a 40 kilómetros, después venir a 130, 140, tenés que el piloto, que es el que canta la hoja, ¿no? Yo anoto rápido lo que él va cantando, después en la segunda pasada yo le canto yo, y él dice, no, esto cambialo, no es de media, es de una. Cada piloto tiene su librito, diríamos así. Claro. ¿Por qué? Porque los italianos van con cambio. Destra de 15, destra de sexta, o de quinta, o de cuarta. El francés lo dice por kilómetro, de 40 o de 50. Los finlandeses hablan de lomo y tal, a la destra, lomo y tal cosa. ¿Por qué? Porque están acostumbrados en Finlandia, que son todas subidas, ¿viste? Y salvo los tramos largos, supongo, ¿es un relato permanente del navegante? Permanente. No tenés tiempo o no te podés distraer mirando un marcador de temperatura. Y eso horas y horas. Ahora, lo que dure el tramo. ¿Qué pasa? Vos tenés que estar permanentemente atento a la hoja de ruta, porque si no el piloto pierde la confianza en ti. O sea, vos no te podés equivocar, ¿no? Y el piloto, yo ni pienso si va a doblar o no, porque tengo que cantarle qué es lo que viene posteriormente de esta curva que vamos a doblar a la derecha. Te canto que esta derecha, ponerle que es un tira derecha a fondo, que venimos cuarto, quinta, pero él necesita saber cuánto hay desde ahí hasta la próxima curva. ¿Por qué? Porque sigue a fondo, o está preparado porque hay una curva a la izquierda enseguida, o porque hay una alcantarilla, o porque hay un lomo. Entonces necesitas anticiparle qué es lo que viene. Jorge, año 88, con Recalde, ¿no? Ahí sí, Ese corrimos fue con el Mundial. No, pero antes de la del 88 que ganamos, Jorge tuvo una actuación espectacular con un Audi, que nos pasamos 14 días probando con Steve Blomqvist y Hannu Mikkola, dos pilotos oficiales de Audi, y a nosotros nos dan el muleto, el que ellos usaron para practicar, le cambian el motor, le cambian la suspensión, todo, y nos dieron el auto. Largamos desde Buenos Aires, primer tramo, Berrotarán en Córdoba, se lo ganamos nosotros a todos. La general, primero. Vino el director de equipo, nos abrazó, nos felicitó, dijo, no, muchachos, esto no es así, hay que estar más tranquilo, esto. Nos bajaron un poco el turbo, porque claro, era contra los pilotos oficiales. Sí, claro. Primer tramo. Ganamos igual en la carrera 8 tramos, porque Jorge andaba muy bien en la montaña, Pampa de Chala, todo. Terminamos tercero atrás de los dos pilotos oficiales, como era lógico. En el 86, Argentina viene Lancia con un S4, que es un auto de 600 caballos. Jorge, que venía de correr autos de potencia, o sea, turismo carretera y todo, nos dieron ese auto un día de prueba y largamos. Y cometimos algunos errores por la inexperiencia, un solo día de prueba. Hicimos 3 trompos y rompimos 2 gomas. Una en Alta Autina, mucho tiempo, y salimos cuarto en la general. Pero quedaron tan enloquecidos con Recalde que nos invitaron a los 10 días, el médico de Lancia y Ferrari, que era el mismo, nos invitó a conocer Torino y nos invitó a Finlandia, a los dos. Dijo, si Marco o Lancia ganaba en Finlandia, ustedes van a correr San Remo con la S4 por el Campeonato Mundial de Marca. Y bueno, tuvimos la primera etapa ganó Marco Allen, la segunda también, la tercera, y el domingo, la última etapa, volcó. Ganó Peugeot. Entonces dijo, ya no tenemos posibilidad de campeonato, no pueden ir a San Remo. Pero la relación quedó muy bien, hubo muchos muertos, y corredores y accidentes de público y todo, porque era un auto de pura sangre muy fuerte. Entonces se cambia el reglamento en el 87 y ahí corrimos en Argentina con compañero de equipo de aviación, salimos segundo, ganó aviación, y en el 88 ganamos nosotros segundo Miki,
que ahí fue realmente algo, parecía algo común, porque ibas a ganar, ganaste la primera carrera, podés ganar muchas. Pero bueno, el destino quiso que fuera esa sola y quedó en el paso del tiempo, porque nunca más un piloto sudamericano o todo el continente americano haya ganado una prueba del mundial como fue con Recalde. Qué lindo, ¿eh? Qué momento. Esos momentos, la verdad, todavía hoy en Córdoba recuerda eso permanentemente. Bueno, y muchos años con Recalde pará, hubo un momento, ahora ya vamos a hablar de la pelea, pero antes, en un momento dijiste, yo navegante no soy más y no me pagan. No Sí. te pagaban, claro, se la llevaba todo el piloto. Lo que pasa es que yo me dedicaba a la construcción. Sí. Yo estaba en el 83, cuando corríamos con Renault 18, yo era equipo oficial Renault, yo tenía una publicidad de Mar del Plata, una distribuidora de fiambre, Distrimar, ahí, en Italia y San Martín. Era mi sueldo. Y cada vez, eso estaba en el vidrio de atrás, y cada vez me la iba corriendo a medida que aparecían publicidad de los pilotos. Terminó en el chapón de abajo, en Bariloche, en el Mundial, y le digo, Jorge, no corro más. Yo estaba haciendo en Mar del Plata, Claro. estaba haciendo en Mar del Plata el diario La Capital, en San Luis, ¿te acordás que estaba en San Luis antes? Y estaba haciendo esa obra. Yo me dedicaba a la construcción. Eso lo hacía porque me gustaba, era mi pasión, pero lo real era la construcción. Y como vos quieras, me dijo. Entonces, dejamos de correr. Él se fue con Martín Cristi a correr a Perú y corrió su primer carrera de la hermandad en Tierra del Fuego. Ganó las dos. Cuando viene la segunda carrera del Campeonato Argentina, mejor dicho, la que continuaba después de Bariloche, yo corro con Ernesto Soto, que me llama por teléfono y me dijo, ¿querés correr conmigo? Yo, sí, no tengo problema. Poné la publicidad donde vos quieras. O sea que regresó otra vez al vidrio trasero. Y le ganamos todas las carreras a Recalde hasta fin de año. A fin de año viene el Gran Premio. Te imaginas, los periodistas especializados éramos el hazmerreír, porque ¿qué pasa con Del Bono? Que le gana ahora con Soto. No es que yo fuera Plácido Domingo claro, cantando la hoja, sino que eran dos pilotos muy similares, con manejo distinto, porque Soto manejaba con un cambio más arriba y todo, y Recalde con su ritmo habitual desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, siempre igual, pero le ganaba anímicamente. Yo iba con Soto, entonces le ganamos todo hasta el Gran Premio. Llegué al Gran Premio, me viene el director deportivo y me dice, Del Bono, el contrato dice que tiene que ganar Recalde. Bien, no hay problema. Primera etapa ganamos nosotros, otra vez reunión en el hotel, pero no, éramos muy locos nosotros. Y entonces un poco de rebeldía ahí. Paramos, le hicimos seña para que pasara, se querían morir, pero ganó Recalde, segundo nosotros, pero el campeonato de navegantes yo tenía medio año con Recalde que habíamos ganado y medio año con Soto, así que fui campeón, tenía puntos para el año siguiente. Eso fue una experiencia linda porque los dos fallecieron. Y si vos me preguntás quién es el mejor piloto en un Renault 18, la verdad no sé, porque con los dos yo me sentí cómodo y pude ganar con los dos, estando los dos en carrera. Después la vida me volvió otra vez a fin de año cuando llama y dice, Renault, ¿cuál es el problema del bono? Entonces le digo, que los chicos ganan la plata para ellos y no para los navegantes. Dame 24 horas. Llaman a concesionarios Renault, nos ofrecen $1.500 por carrera. Llamo a los demás navegantes, era Martín Cristi y Raúl Campaña de Tres Arroyos, estaban todos contentos, te imaginas. Claro. Así que de ahí regresamos otra vez a correr junto con Recalde a partir del 84, hasta el 90, después de Kenia, que dejo de correr con él para correr con Ernesto Mario Soto, que le dieron $720.000 para correr el campeonato mundial de Grupo N. Bueno, vos sabés que nos va quedando poco tiempo, así que yo te voy a hacer un par de preguntitas y anécdotas también. La del río San José, ¿vos no sabías nadar, en serio? No sé nadar. ¿No sabés nadar? No. Y quisieron cruzar. Soy de Mar del Plata. Y sos de Mar del Plata. ¿Qué pasó ahí? ¿Brasil es eso? Ahí venía Eduardo Copelo adelante, sí, nosotros atrás. Llega la noche anterior había llovido muchísimo
El director de la carrera era Gastón Perkin. Entonces, ¿qué pasó? Los paisanos dijeron, atención que a las 12 horas el agua baja de la montaña y por el río San José no pasa nadie. Y Gastón Perkin dijo, yo soy paisano, me van a decir a mí. Pasó a las 7 de la mañana, él y Alcides Reyes y Barceló, periodista, pasaron por el vado, se podía pasar, pero eran las 7 de la mañana. A las 9 llega el puntero, que era Eduardo Copelo, y entra al vado y se va, se lo lleva a la corriente. Llegamos nosotros a los 20 segundos, porque lo estábamos ya cazando, y dijo Recalde, qué boludo, creyendo que se había equivocado. Nos metimos al agua y la corriente nos llevaba a nosotros también. Decí que Recalde tiene una fuerza impresionante, abre la puerta y yo abro la mía para que el agua pase, pasaba por arriba de la palanca de cambio. No nos llevó. Locura. Una locura. Bueno, y ahí después vinieron con alambres y todo para sacar a Eduardo Copelo, que tampoco sabía nadar. Estaba Garavaglia, que era el copiloto de Copelo, Jorge y yo, los 4. Terrible, terrible. Esa fue una anécdota divina que tuvimos que vivir después. Sí, divina porque la puedes contar. Sí. Bueno, y después la de Kenia. En Kenia. La de Kenia. En Kenia, ahí veníamos, nos pasamos 3 meses en Kenia. Primero fuimos a hacer la hoja de ruta. Teníamos personal de ahí de Lancia que hablaba el idioma del local y recorrimos todo. ¿Por qué? Porque en Kenia tenías que salir ya con el hotel reservado al otro lado porque te paraba a mitad de camino, eras hombre muerto. Ahí no te aseguraban que llegaras con vida. Era terrible, año 89. Entonces fuimos, hicimos toda la hoja de ruta, nos vinimos a la Argentina, regresamos al mes siguiente para hacer un simulacro. Con avión, con camiones de auxilio, todo, nosotros teníamos que hacer los mismos horarios de la carrera y bueno, para probar que se rompía. Con Recalde, solamente Recalde y yo. Y bueno, hicimos todo eso, se rompe el auto en la tercera etapa y se rompe una caja de cambio, traen la caja de cambio, que no era el engranaje, que era conclusión, vinimos con el auto tapado para que no lo vean la gente de Toyota y viene la carrera. Volvemos al mes siguiente a la carrera, veníamos ganando la primera etapa, la segunda, la tercera, y el domingo de Pascua, porque la carrera ahí termina el lunes, el domingo de Pascua habían dado órdenes de que ganaba Recalde, segundo aviación, porque llevábamos 1 hora y cuarto al tercero, que era una Toyota. Bien, veníamos 3 pasitos, tranquilo, porque la tierra quedaba suspendida en Kenia y no te pasa nadie. Hay 2 helicópteros que teníamos. Pensá que Lancia invirtió $4,5 millones para esa sola carrera. Venía un helicóptero con 8 mecánicos para atender a nuestro auto y otro helicóptero con 8 mecánicos para atender la aviación. En un momento dado, como a las 10 de la mañana, el helicóptero nuestro, cuando va a bajar a hacer el auxilio, se cae, entra en pérdida, se estropea el helicóptero, el otro helicóptero lleva a los heridos un poquito, no pasó nada grave, y como a las 5 o 6 de la tarde aparece el helicóptero de aviación solo y se pone al lado nuestro, porque ahí se corre con ruta abierta, y el helicóptero de Mickey se pone al lado nuestro y hay un corral de ovejas. Las únicas 20 ovejas que había en Kenia, porque no hay más. Entonces, si el helicóptero pasa por la derecha del corral, ¿dónde van a ir las ovejas? Para la izquierda. Para la izquierda. ¿Quién venía por la izquierda? Recalde del Bono en la ruta. Conclusión, 20 ovejas arriba del auto. No. Sí, ahí, y bueno, se empezó a prender una luz roja de presión de aceite, aviso al avión, pero se apagaba. Entonces me decía Nini Russo, ¿se ha espento? ¿Se había apagado? Sí. Doblamos a la derecha, se prende otra vez la luz, y la tercera vez me dice, no, paren y miren. Cuando paramos, goteaba el rallador de aceite. Paró Mickey, nos dio aceite, paró Fiorio, que también traía muchas cosas de recambio, nos dio aceite y todo. El helicóptero va a buscar el radiador al camión. En 1 hora y cuarto estaba otra vez en carrera. 1 hora y cuarto. Hicimos 15 kilómetros y se agarró el motor y
ya había sufrido Claro. sin aceite. Una carrera que estaba, para Recalde hubiera sido espectacular ganar Kenia, es como ganar en Fórmula 1 Monte Carlo. Qué bárbaro, qué lástima. Ahí, bueno, con Recalde, en el 88 podíamos haber sido campeón mundial del Grupo N con Recalde, que en Inglaterra, en la última carrera, nos ganan con un auto fuera de reglamento, un Mazda de Mebius. Como habían echado los 3 pilotos oficiales del Grupo A, van a revisar el de Mebius, también tenía para echarlo, y dice, no hay ninguna denuncia. La gente de Top Run, equipo italiano que corría con nosotros, que el auto, Sí. el concurrente es el piloto, es Recalde. En la entrega de premio en un salón grande, la entrega de premio vinieron con un papel, firma acá, para que lo echen a De Mebius y vos eras campeón del mundo. Y dijo, a mí no me gusta ganar carreras así. Y no firmó. Conclusión, su campeón del mundo. De ahí dejo de correr. La experiencia con Ernesto Soto no fue buena porque no era lo mismo un Renault 18 que un Lancia. Y paso con Lola Reutemann, corro en el 91, de coche cero, y ahí empiezo con Gustavo Trelles. Con Gustavo Trelles salí 2 veces campeón del mundo, 86-87, y 2 veces subcampeón del mundo. Dejo de correr con Gustavo también por problema económico, porque yo estaba en Mar del Plata con mucho trabajo y quería ganar un poco más. Y no nos pusimos de acuerdo y dije, no corro más. Ya está, yo ya había estado Monte Carlo, la entrega de premio, abrazado con Schumacher de un lado y Chantot del otro, y dije, ya estaba. Yo empecé corriendo en motoneta, me dedicaba a la construcción, terminás en Monte Carlo, para mí era tocar el techo, el cielo con las manos. Yo me sentía agradecido. Y corrió con Martín 2 años, hasta que volvimos en el 2000, urgente, que fue lo más risueño, porque me llamas 8:30 de la mañana, me dice, bicho, te necesito en Monte Carlo. ¿Cómo? Mar del Plata, en enero, hace 36 grados, tenés un avión Austral, en aquel entonces era Austral, tenés un avión de Austral, Mar del Plata, Buenos Aires, te va a esperar un remis, pero no tengo licencia. Pasás por el Automóvil Club, te dan licencia provisoria, tenés un Iberia a las 3 de la tarde, haces Madrid-Niza, te va a estar esperando un chofer para llevarte en el norte de Francia al otro día. ¿Te imaginas? Salgo de 36 grados, llego a 8 grados bajo cero, a Francia, a correr Monte Carlo. Cuando llego, la primera etapa ya se había hecho con el mecánico, porque el recorrido tiene días prefijados. Entonces ese día anterior era la primera etapa, la hizo con un mecánico, y yo me pasé toda esa hoja de ruta con 1000 letras, porque cuando vos venís a fondo no podés equivocarte. Y corrimos las demás etapas juntas, terminamos, salimos segundo atrás de Manfred Stoll, y me dijo, Tomás, lo que querías ganar. Y después de ahí me llaman para correr con él, Roberto Sánchez, tucumano, a Kenia. Fuimos a Kenia. Ahí salimos segundo atrás de otro piloto argentino, y él llamaba a Gustavo Trelles para que vuelva porque no tenía dinero para terminar todo el campeonato. Me pagó las 12 carreras juntas para que regresara con él. Año 2000. Y bueno, y a partir de ahí corrimos juntos hasta el 2000, salimos subcampeones. Ganó Manfred Stoll. 2001, que fue el año que murió Recalde, ganó Gabriel Pozo, el argentino, y nosotros segundo. Y ahí empezamos después a correr en Italia el Rally de las Leyendas, porque era, ¿cómo te podría decir? Para nuestra edad. Fíjate que la última carrera fue el año pasado, con 81 años. Tremendo, ¿no? tremendo. Y con eso tenemos que cerrar. La última y cortita, vamos a brindar. ¿Qué tal el cocodrilo al limón en Kenia? ¿Rico? Sí. Comí cocodrilo espectacular. Parece pollo o carne de pavo, pero muy bueno. Bueno. Y había víbora, pero ahí no comí. No como. Pasaste. ¿Y por qué brindamos? Brindemos por la verdad, un agradecimiento, que brindemos primero porque sois una agradecido en la vida de haber comenzado en Mar del Plata corriendo en motoneta y terminamos
alzando un triunfo en el 88 y el Mundial de todo el Grupo N. Por eso brindamos. Felicitaciones, Jorge. Gracias, Germán. Bueno, gracias por estar esta noche. Brindamos con este vino Viñas del Nantifol, seco, con este Pinot Noir exquisito de la zona de Trevelin, muy lindo. Gracias por estar esta noche. Nos quedó este capítulo de tu hija navegante, de Paola, para otro momento. Así sí, brindamos también por ella y por tu otra hija. Gracias. Gracias, Germán. Gracias.